안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 저 En este invierno, nosotros en cada año realizábamos el campamento y en la casa Retiro Tedo, entre miles de personas estamos reunidos para realizar el campamento, pero por el corona, nosotros ahora estamos predicando delante de sillas vacías y mirando el rostro de ustedes por las imágenes y estoy muy agradecido. Sin embargo, por este campamento, Dios será glorificado y estoy muy agradecido. En esta ocasión, nosotros, la palabra de Segunda Reyes, acerca de la vida de los reyes, estamos compartiendo entre la relación de Dios y los reyes. Queremos hablar de manera más detallada la palabra de Segunda Reyes capítulo 6 desde el versículo 8. Desde el 6:8 tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Hasta aquí hemos leído. Dios ahora, los reyes de Israel. Dios tanto ama a Israel. Entre los reyes de Israel está el rey llamado Acab. Acab, su corazón es muy débil, pero la reina Jezabel, su esposa, es la hija de Baal y se le dice Jezabel, sirve a Baal y es en realidad una reina que estaba en contra, muy en contra de Dios. El rey Acab, su corazón era tan débil y siempre era arrastrado por Jezabel y había perseguido mucho a los cristianos. Cuando leemos la Biblia, Dios, Acab, ya que era rey de Israel, aunque exhortaba al rey de Israel, en varios aspectos lo iba ayudando, pero al final el rey de Israel se puso en contra de la palabra de Dios, no lo había oído, y a la guerra de Ramot de Galaad, él muere. En Ramot de Galaad, el siervo de Dios le dijo que no vaya, pero él va disfrazado y muere, por lo cual el rey Acab allí tiene su fin, que es realmente miserable. El hijo de Acab, Ocosías, se convierte en rey. El rey Ocosías se convierte en rey, pero él cae de la ventana. El rey no era ni una broma, pero no estaba bromeando, pero cayó y se lastimó mucho. Dios, Ocosías, cuando cae de la ventana, quería que vaya en busca de Dios y pida misericordia y deseaba que pida la ayuda de Dios. Pero Ocosías envía a la gente y al Dios de Cron Baal-zebub para que vaya y pida para que se cura la enfermedad. Y había pedido para curarse. El siervo de Dios Elías, cuando los siervos van en busca de Baal-zebub, se ponen en el camino de ellos, porque no hay Dios en Israel, tú vas en busca de Baal-zebub, Dios de Cron.
no podrás bajar de tu cama, morirás tal como estás. Entonces, Ocosías de tal manera muere. Ocosías no tenía hijo, entonces el hijo de Acab, Joram, se convierte en rey. Ahora, cuando vemos lo que va ocurriendo, son cosas que ocurren en el periodo del rey Joram. Y luego, cuando vamos leyendo la Biblia, Dios, ellos eran reyes de Israel. En realidad, cuando Dios tanto amaba y le daba la dificultad, quería que vuelva hacia Dios y había obrado en muchas maneras. Pero el rey, ya que era rey, tenía jerarquía, un cargo alto, podía hacer todo lo que él quería, entonces se pone en contra de Dios. ¿Y qué había hecho? Continuamente, ellos habían servido a dioses de los gentiles. Lo que hoy hemos leído de qué se trata en Siria para pelear en contra de Israel, continuamente lo va atacando. El rey de Siria, si es como hoy en día, bueno, ponen el mapa con el navegador, vamos a entrar por este lado, vamos para que nadie se dé cuenta, atacarlos. Sin embargo, ¿qué había ocurrido? El rey de Israel estaba así quieto, pero un día el siervo de Dios, Eliseo, rey, usted no debe ir por allí. Eliseo no debe ir. Así le dice, allí vendrá el rey de Siria, el rey de Israel. Entonces en el valle, ahora, cuando viene el rey de Siria, había hecho para que vaya rodando las rocas y así había hecho impedir el camino cuando venía las rocas del monte. Era así. Entonces en realidad, el rey de Siria, las veces que quería atacar, ahora de tal manera impedía el camino y le ayudaba el siervo de Dios, Eliseo, para que ocurra eso. Por ejemplo, digamos que yo soy el rey Joram, terminando la guerra. A ver, escúcheme, no hay nadie allí. Sí, Su Alteza, el profeta Eliseo, por favor, traigan a él. Sí, había traído al profeta Eliseo. Oh, siervo de Dios, siéntese, por favor. Peleando en contra de los sirios. El siervo de Dios, si usted no nos avisaba, sin lugar a duda, íbamos a perder ante los sirios. De esta manera, usted nos ayuda, a pesar de que yo soy rey. Ese agradecimiento no lo puedo expresar solo con palabras, no sería suficiente. En adelante, sea lo que fuera lo que ocurra, usted directamente enséñeme, ayúdenos. Y este tipo de rey, el siervo de Dios, para que tenga aquella relación, suficientemente Dios había abierto el camino. ¿Qué dice en la Biblia? En capítulo 6:10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Si el siervo de Dios no lo hubiese dicho, iban a realmente perder ante el rey de Siria. Pero cuando el siervo de Dios le dijo, realmente más de una ocasión había impedido que el ataque el rey de Siria. Si ya ha experimentado eso el rey de Israel, debería de agradecer a Dios y de tal manera
preparando un pequeño obsequio. Espero que usted lo reciba. Así debería de actuar. Y a menudo ayúdeme para gobernar este reino y las veces que yo tenga dificultad. Por favor, ayúdeme con el poder de Dios y yo también cambiando de corazón con la fe de creer en el Señor, respetando al Señor, me dirigiré. Venga a menudo al palacio, enséñeme la fe y guíeme. Y día y noche sin excepción. Ahora, viniendo Eliseo, sea cuando fuera, de tal manera, permita que Él se encuentre conmigo cuando venga. Dios al rey antemano le dice, bueno, aquí viene el rey de Siria, por favor, hacia aquí, hacia allá, por favor, cuídese. Y de tal manera ocurría. El siervo de Dios, si le dice así, el rey debería estar agradecido por aquella guía. Pero el rey era tan orgulloso en su corazón y el siervo de Dios le había dado la gracia, pero ni piensa, ni valora y vive dentro de su propio pensamiento. Lo que estamos compartiendo desde el 7, estamos compartiendo lo que continúa, es el capítulo 7. Y de tal manera, viniendo las personas de Siria, habían sitiado a los israelitas y ellos se habían encerrado en la ciudad de Samaria. Y el rey de Siria no es que daba marcha atrás y en una región un poquito apartada. Cuando los sirios allí jugaban al fútbol, se divertían, ellos practicaban deportes y entre ellos jugaban. El pueblo de Israel esperaba que salga abriendo las puertas. Los israelitas, a menudo yo digo esto, cuando los japoneses van poniendo el muro, ponen el muro en el Palacio Real. Los coreanos cuando van poniendo el muro toda la ciudad entera, como el muro de Naman-Sansong. Los chinos cuando van amurallando el muro de China, totalmente el país entero va amurallando. Israel, ¿cómo lo hace? Solamente la ciudad de Samaria lo va amurallando. En los campos, esos lugares no son amurallados. Y los soldados de Siria cuando están afuera no pueden ahora cultivar porque ellos están afuera. Pasa un año, pasa 2 años y tienen dificultad. Y ya había tanta hambre, no había alimento y las mujeres comían de sus hijos. El rey, si fuese ser humano, señores, nosotros ya hace tiempo que no hemos podido cultivar durante años. ¿Cómo vive la gente del pueblo? Cuéntenme. Mi rey, disculpe que le diga esto, pero la vida del pueblo, no se imagina, es un desastre. Ya no tienen alimento y están comiendo de la cáscara a la madera, están comiendo de los pastos. Las mujeres cuando tienen hijos devoran a sus hijos y no se puede expresar con las palabras. Oh, el reino está de esta manera y yo siendo rey no estoy pudiendo hacer nada por el pueblo. Anteriormente, cuando venía la gente de Siria, realmente Eliseo me contaba y yo impedía esto. El profeta Eliseo, ¿dónde se encuentra? Ahora mismo traigan a Eliseo. Debemos recibir la ayuda de Dios y debemos preguntar al profeta Eliseo.
Así debería dirigirse, ¿no les parece? Así debería ser. Pero el rey, ya que él está satisfecho, él se llena su vientre, no tiene interés por si muera o no el pueblo, y cuando haya la gracia de Dios, aunque sabe que hay un camino allí, simplemente así, viviendo de manera miserable, no es que piensa en el pueblo, para nada piensa en la gente del país. Ya, cuando miraba al pueblo, el pueblo qué pecado tiene, por favor. Entonces un día, Dios dice, mediante el profeta Eliseo, oí palabra de Jehová. Jehová dice, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, 2 seas de cebada, un ciclo. El rey, ya que menosprecia al siervo de Dios, hasta el príncipe cuyo el rey se apoyaba, lo menosprecia y dice, aunque haya ventanas, como eso es posible, tú lo verás, pero no podrás comer de ello. El pueblo realmente pasaba hambre y moría y Dios no podía aguantar eso. Entonces, de manera abundante, dale alimento a Israel. Mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo. Y envía a los 4 leprosos al campamento de los sirios y hace para que el campamento de los sirios oiga como a estruendo de carro, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. A los israelitas ha venido con el ejército eteo egipcio y ellos descalzos se regresan y mediante el río ellos se han escapado. Ese día el pueblo de Israel había robado ahora en el campamento de los sirios y comieron de manera que se saciaron hasta que el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo. En medio de la guerra, estaban en guerra con el rey de Siria. En ese momento estaba el hombre llamado Jehú. El rey Joram estaba en el palacio y luego estaba Jehú en la frontera. Claro, uno de los hijos de los profetas vino a ser el seminarista. Vino junto a Jehú, que estaba en medio de la guerra. Claro, él era un ministro. Mi general, tengo algo que contarle. Jehú le dice, ¿a quién desea hablar? A usted, le dice. Y luego, ¿qué es lo que le dice? Junto con el hijo de los profetas, va a una habitación y del bolsillo saca ahora un jarrón y lo pone sobre la cabeza de Jehú. Yo te pongo como rey de Israel para que ataques la casa de Acab. Y sin darse ahora la vuelta, él se escapa rápidamente. Jehú, cuando sale, ahora los otros que estaban afuera, ¿qué te ha dicho él? Yo pensé que ustedes sabrían lo que él diría. Dijo algo que, bueno, Jehú le dice, ese profeta joven me había ungido y había hecho que yo sea rey de Israel y que ataque a Acab. La gente de repente se sacó la ropa y había ahora alabado a Jehú diciendo que él era el rey. Jehú dijo, haz que ninguno de nosotros vaya y cuente esto en la ciudad. Y luego Jehú se subió al caballo y con el ejército, cuando estaba peleando con los sirios, él apresuradamente va hacia Samaria. Y cuando miraba al portero, veía que venía un grupo
y le dice al rey, veo un grupo. Y ahora, mediante el caballo, va y le pregunta quién es, a qué se debe su venida. ¿Hay paz? Y dice, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y de nuevo van corriendo. De nuevo va un hombre y el que la gente va y no vuelve, le dice, Joram dice, unce el carro. El que diga que unce el carro, que conecte el carro en el caballo. Allí usan la palabra unce. Y sobre el carro, Joram se va y se encuentra con Jehú. Joram le dice, ¿hay paz? Y Jehú, tu madre Jezabel, con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchacherías, ¿te parece que puede haber paz? Entonces Joram dice, se ha sublevado Jehú. ¡Traición! Dice, y se da la vuelta y se escapa, y Jehú ahora le tira la flecha y muere. En ese momento Jehú va a Samaria. Va a Samaria y en Samaria 70 hijos de Acab. Anteriormente, ya que los reyes tenían muchas esposas, el que tenga 70 hijos no es ningún problema. 70 hijos estaban recibiendo una formación. Jehú escribió una carta a aquellas personas prestigiosas. Entre ustedes, eligiendo a un ser sabio y erigiendo como rey a él, hagan que él pelee conmigo. Esas personas prestigiosas que estaban formando a los reyes se asustan. Joram tampoco le pudo ganar, tampoco Cosías le pudo ganar. ¿Cómo vamos a ganar a él? De nuevo le escribe la carta. Nosotros somos sus siervos, sea lo que fuera, haremos lo que usted diga. Por favor, mándanos. No vamos a erigir a nadie como rey. Y envía las cartas. Entonces, a los 70 reyes van a cortar la cabeza y aquellas cabezas los pondrá en la entrada a la ciudad de Samaria. Cuando llegó esa carta, los 70 hijos de Acab estaban recibiendo la formación de él, pero al momento, a los 70 los mata y la cabeza del ser humano lo pone en un carro. El carro está viniendo, han puesto la cabeza a los príncipes y lo han puesto delante de las puertas de la ciudad. Jehú, cuando entra a la ciudad, Jezabel es la reina de Acab, madre de Joram. Joram había muerto. Jezabel se estaba pintando el ojo, arreglando el cabello. En realidad, cuando Jehú entra, ¿estás en paz tú que has matado al Señor? Porque mató a su hijo. Se refiere, dice que mató al rey. ¿Quién está a nuestra parte? Y los eunucos estaban allí y le dice, tira a esta mujer. Y ellos, a Jezabel, lo habían tirado del segundo piso y murió. Tomó, comió Jehú y fue luego a sepultar a aquella mujer, pero ya los perros habían comido de ella y quedaba la cabeza y la mano. Cuando vemos todas estas historias que están en la Biblia, mucha gente ha olvidado esto.
El rey, cuando se convierte en rey, obedece la palabra de Dios y cuida al pueblo, Dios le bendice. Pero sea Acab, sea Ocosías, sea Joram, cuando ellos eran reyes, ya que eran reyes de Israel, Dios le ayuda, Dios le ayuda cuando viene el enemigo y de tal manera, delante de Dios, la oportunidad para volver la había otorgado. Yo, hoy en día, en la misión, el pastor Park Young-jun, él es mi sobrino, el pastor Lee Chong-do, el pastor Chang Son-ho, también el pastor Kim. Cuando veo cómo ellos han vuelto, estoy muy contento, pero muy contento. Somos engañados por Satanás a menudo y por Satanás podemos estar en contra de la iglesia en medio de la historia del cristianismo. Policarpo, cuando murió, ¿saben por qué él murió? Porque su discípulo le había denunciado. Jesucristo también fue vendido por Judas Iscariote. Satanás, dentro de las personas más cercanas en la iglesia, esas personas que están cerca del siervo de Dios, él cautiva el corazón de aquellas personas y hace para que se ponga en contra de la iglesia, en contra del siervo. En la historia del cristianismo nunca ha dejado de haber casos como ello. Ellos, siendo engañados por Satanás, esto y aquello, van mintiendo y se ponen en contra del siervo, se ponen en contra de la iglesia. Las personas que no conocen la Biblia, en contra de la iglesia, en contra del siervo, conocen muy bien los resultados. Realmente, los que conocen a Dios de ninguna manera pueden hacerlo así. De ninguna manera pueden hacerlo así. Dios, ya que Acab es rey de Israel, quería que él se arrepienta, sirva a Dios y realmente que cuida al pueblo de Dios, deseaba que sea así. Elías también dijo, Eliseo también, y le había dado la oportunidad. Así fue. Pero aquellos reyes, ellos ya que decían que tenían alto cargo porque era rey, menospreciaban al siervo de Dios y como ellos querían, habían hecho la maldad cometiendo el pecado. Acab había muerto de manera tan miserable. Acab, después que murió, Ocosías el rey se había caído de lo alto y murió de nuevo. Ocosías, cuando había muerto, se enfermó. Allí donde está el profeta Elías, tráelo. Entonces viviría él. No buscó a Dios, sino que al Dios de Cron, donde es realmente de los filisteos. Y preguntando a ese Dios, preguntad si yo me curaré de esta enfermedad. El siervo de Dios envía a Elías y le dice a Ocosías, tú, porque no has tenido a Jehová, vas a preguntar a Baal, Dios de Cron, no podrás bajar de tu cama, morirás. Allí él muere. Joram se convierte en rey. Joram se convierte en rey. Ahora, la palabra que hoy hemos leído cuando vemos el rey de Siria abriendo el mapa, aparece en el 6. Hemos leído, ¿verdad? En el 6:8 tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, aquí se refiere a Eliseo, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí.
Por eso, las veces que ocurría esto, los que atacaban a Dios era el rey, ahora de Acab, Joram es hermano de Ocosías que murió. Aquí en la Biblia, cuando vemos cómo está escrito, en el versículo 10, 6:10 dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Por eso, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declarasteis vosotros que de los nuestros es del rey de Israel? El rey de Siria, cuando atacaba a los israelitas ahora iban poniendo una trampa sabiendo que ellos llegarían y se cuidaban. Entonces, sin lugar a duda, seguramente entre los nuestros hay un espía y va a contarle al rey de Israel: vengan y atrapen a ese, mi señor rey. El rey de Israel tiene un profeta llamado Eliseo. Lo que usted dice en su cama, él lo cuenta al rey de Israel. ¡Atrapen a Eliseo! Y no pueden atraparlo porque Dios lo cuida. Sin embargo, el rey de Israel en ese momento, delante de Dios viniendo, llama al siervo de Dios: gracias por avisarme en esta ocasión. No iba a poder ganar realmente a los sirios. Muchas gracias. De tal manera, con el rey de Israel y con el siervo de Dios, ahora reconciliándose, obedeciendo la palabra de Dios, siguiendo la palabra de Dios, sí convivían, así que bueno sería. Pero el rey de Israel, ya que era rey, otros pasaban hambre, pero él podía saciarse y ponerse buena ropa, vivir bien. Por eso, la gente, en realidad, por más que Dios no, así de tal manera los israelitas estaban en contra de Dios. Cuando vemos en el 6, dice: en el 24 dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno que vendía por 80 piezas de plata, la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dio, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos el día siguiente. Yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él. Imagínense cuánta hambre habría tenido para comer de su hijo. Luego el rey, en el 31, que dice: y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Está queriendo matar al hijo de Safat, Eliseo, cortándole la cabeza. Su vida pertenece al siervo de Dios, porque él es rey. Trata de matar al hombre de Dios. Sin embargo, después de un tiempo, Eliseo, el siervo de Dios, dice: oíd palabra de Jehová. Jehová dice: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Después de ser pastor,
¿Qué es lo que uno llega a ver? Esto es lo que yo veo. Ese hermano, si vive de tal manera, él va a cautivarse en el mundo, va a caer en los placeres del mundo. Hay un hermano. Llamé a ese hermano. Yo a ti tengo algo que decirte. Él, con toda seriedad, me dijo a mí. Y yo le dije a él, yo fui a la cárcel y estando 10 años realizando los estudios bíblicos en la cárcel, personas que van a la cárcel, hay una semejanza en todos ellos. Ellos confían en su ser. Ellos confían de que si lo hacen tal como piensan, así se cumplirá. Creen que así, ahora si lo hacen, no la atraparán. Todos confían en su ser. Yo quisiera decirte esto a ti. Cuando yo te veo a ti, personas que tienen un corazón como el tuyo, tienen un alto porcentaje de ir a la cárcel, demasiado confías en ti. La cárcel, ¿quién es el que va? Cuando es atrapado, ahora uno no haría eso. Si lo hago así no me van a atrapar. Aquellas personas van a la cárcel. Fácilmente son personas que confían en su ser. Yo cuando te veo, así eres, así, así, así. Entonces, tú tienes alto porcentaje de ir a la cárcel. Este hermano era muy joven y se asustó en gran manera. Cambió por completo el corazón. Este hermano es un buen hermano. Por completo cambió de parecer, cambió su comportamiento. Las personas, no cualquiera va a la cárcel. A menudo digo, la mujer que cometió adulterio, ¿por qué ella fue atrapada en medio de adulterio? La mayoría dice que tuvo el corazón fornicario y por eso fue. No. Por más que uno quiera adulterar por el corazón fornicario, ¿por qué? No va a poder hacerlo. Es por eso que la mujer que adultera, porque adulteró por el corazón fornicario, no es por eso. Si yo lo hago así, a escondida, llaveándome, nadie se va a dar cuenta, nadie me va a pillar. El corazón de confiar en su ser. Sí, puede que no le pillen, cierto. Nadie, bueno, no todos son pillados cuando adulteran. Puede haber probabilidad de que no le pillen, puede haber que nadie le pille. Cuando roba, puede que engañe a otros. Sin embargo, tampoco no es tan seguro. Sí, realmente es muy seguro de que no le pillen. La cárcel debe estar vacío, pero hoy en día mundialmente la cárcel ya tiene una superpoblación. La cárcel de Corea está lleno. Por la noche no pueden dormir con una postura recta. Tienen que dormir así. Tienen que recostarse a los lados. Está lleno todas las cárceles. Así, todas las cárceles están llenas. Aquellas personas, todos, confían en su ser. Uno tiene ganas de adulterar. ¿Sabe el corazón que tiene? No me van a atrapar por más que yo adultere. Ya que si sabe que le va a pillar, no va a adulterar. No me va a atrapar por más que yo robe. Ese corazón tiene. Es por eso que cuando él piensa, dice, no me van a atrapar
por más que yo robe, ese corazón llega a tener. Es por eso que, ya que Él es rey, ya que todo lo que Él dice se cumple tal como lo dice, se cumple todo como Él lo dice, pensaba que no importaba. Acá confiando en su ser, Él es asesinado en la guerra. Ocosías muere. También Joram es asesinado. También los 70 hijos de Acab mueren. Y luego Jezabel, ahora le echan del segundo piso, se rompe la cabeza y muere. Y el perro come todo de ella. Dios, los que menosprecian a Dios, los que pisotean a la iglesia de Dios, los que pisotean al siervo de Dios, es algo terrible que experimentan. Pero acá, a pesar de que ven que él va a la guerra, no lo entienden. Ocosías había caído y tampoco se arrepiente mirando eso. Al final, Joram es asesinado, 70 hijos de Acab, todos siendo educados por aquel ser prestigioso, son decapitados y mueren. Y aquella mujer Jezabel que había perseguido a los cristianos, los eunucos la tiran del segundo piso y ella muere. Y los perrillos comen de ella. Y aquello tan miserable surge. Señores, nosotros no somos reyes, pero confiando en nuestro ser, la palabra de Dios estando en contra de ello, cuando hacemos conforme a como nosotros queremos, realmente en ese momento, cuando lo hacemos conforme al deseo de la carne, ya que no murió en ese lugar mismo, no le habían matado, le había matado a Nabot, luego le sacó el campo de uva, le había atacado a muchos cristianos, le atacó, no murió en ese instante. Y el castigo de lo malo al momento, aunque no se aplica el hombre, por lo cual está muy confianzudo en hacer lo malo. Haciendo lo malo debía morir al momento y ser castigado al momento, recibir la maldición al momento. Pero Dios, hacia los hombres, realmente da la oportunidad para que se arrepienta. Y puede que si lo mata al momento tenga miedo, pero convirtiéndose en rey, Dios le había dado la gracia, había impedido a los enemigos en varias ocasiones, le había dado la oportunidad. Sin embargo, Acab, después de que se convierte en rey por completo, ahora había destruido a la simiente, ahora Acab murió, también Joram murió en las manos de Jehú, también los 70 hijos de Acab en medio de la formación han muerto. Jezabel también la tiran del segundo piso. Ocosías cae, muere. Dios está vivo. Ellos sin saber nada, al siervo de Dios menosprecian y están en contra de él y lo persiguen, no oyen la palabra de Dios. Así han vivido. El final es muy miserable. Contrariamente, como era el rey David, había hallado la gracia de Dios. En todas las guerras ganaba David. Dios estaba con David. Hoy, el misionero Yunteon de Kiribati, yo había hecho una grabación con él en Kiribati, ya hace 5 años que fue. Las personas de Kiribati parecen muy humildes, muy simples, pero ellos tienen eso de no poder confiar en las personas del exterior. Siempre piensan, esta persona se marchará muy rápido. ¿Cómo es que Dios la había ayudado?
Y cuando yo oía eso estaba muy agradecido. Había alquilado una pequeña casa y tenía servicio allí. Se reunían entre 20 y 30. Y dice que había empezado el colegio Lincoln, también el colegio de música. Había hecho la cantata navideña y Anna aparece en ese segundo acto. Vino la primera dama del presidente y a Anna dice que le dio $20 porque sentía pena, sufrió mucho. Dice que lloró tanto. Era un teatro, pero así ella le obsequió $20. Todos han abierto el corazón. En esta mañana tuvimos la reunión de pastores. Yo, el año antepasado, en Nueva York, yo me encontré con el primer ministro de la isla del sur del Pacífico y él tenía como 20 minutos de tiempo. Durante 20 minutos yo le prediqué el Evangelio. El primer ministro había dicho que le encantaba el IYF, que le encantaba el Evangelio y que quería trabajar con nosotros. En ese momento, bueno, había dicho así. Y yo estaba muy agradecido. Señores, yo soy un don nadie, pero soy un siervo de Dios. Realmente, cuando me encuentro con el presidente, por favor, no traten de ser presidentes. Es muy cansador. Me voy para encontrarme con el presidente y formo fila desde la mañana porque nosotros hacemos una cita para ir. Está todo programado. Y no sé con quién está hablando, pero a veces dormita el presidente. Conmigo hablamos de la fe, hablamos del Evangelio. Dios continuamente va abriendo las puertas ante nosotros aquí para que realmente los reyes puedan arrepentirse, ya que el rey tiene un cargo alto, menosprecia a Dios y vive como él quiere. Cuando leemos la Biblia, ahora también continúa esta manifestación nosotros. Claro, ustedes no tienen reyes, aunque no son reyes. Si nuestra postura es alta como la de rey, si es así. Acab cuando murió no murió al instante. Ocosías, Joram, cuando iba muriendo los 70 hijos de Acab, al final, en medio de la gracia de Dios, no había obedecido al siervo de Dios, ya que era rey como él quería. Realmente se puso en contra de las personas de Dios. Y tanta pena nos causa. Contrariamente nosotros, después de recibir la salvación, cuando vemos a las personas que viven por el Evangelio, parece tan difícil en ese momento, pero en 1.000.000.000 de cosas va abriendo el camino el Evangelio, va obrando, nos da la gracia y es el siervo de Dios en el cual Dios se goza. Entonces, no se puede comparar con nada del mundo. Estamos tan agradecidos viendo cómo Dios nos ayuda. A veces cuando yo me pongo a pensar, parece como un sueño. Nuestros pastores realmente anunciando el Evangelio se conmuevan en gran manera. En el año 2020, Dios nos había dado la gracia a nosotros y es tan realmente maravilloso y estamos agradecidos en las obras en las que Dios nos bendice. Es tan bendito, tan glorioso.
los miembros de la iglesia, siendo humilde. Ahora me convertí en rey, sobresaliente soy inteligente. Ahora yo realmente, como yo quiero, si vivo. Si uno vive así, sería algo muy miserable. Todos nosotros, Dios como David, obedeciendo a David, viviendo por el Evangelio, si vivimos por el Señor, no habría una bendición más grande que ello. Así confío. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre amado, le agradecemos. En medio de la gracia de Dios nos encontramos. Dios precioso, santo, en medio de nosotros, amando al Evangelio, debemos vivir por el Señor, porque uno se convierte en rey. Ocosías, Joram, todos se han puesto en contra de Dios y al final hemos visto cómo han sido destruidos de manera miserable. Señor amado, Señor, permita que seamos humildes ante el Señor, sirviendo al Señor, para que podamos vivir por el Evangelio. Señor, permítanos la misericordia y la gracia. Todos nosotros, viviendo por el Señor, una vida de fe en donde Dios nos bendiga, queremos que nos guíe. Señor, queremos que usted sea glorificado en este campamento. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Finalizaremos. Muchas gracias.